Y entonces, ¿por qué nosotros debemos tener cuidado con el pecado individual y social? Porque el pecado nos puede obligar, nos puede dominar a que sigamos decisiones malas y cosas malas. Miren, cuando una persona es adicta a la droga y cuando siente deseo de drogarse, no le importa robar al papá y a la mamá. No le importa robar al vecino, no le importa hacer cualquier cosa por conseguir dinero y poderse drogar. Cuando una persona es adicta al alcohol, igual, no puede pasar un fin de semana sin irse a tomar miche, porque el pecado lo domina. Cuando una persona es grosera, el pecado lo domina y las palabras malas se le salen de la boca y sin darse cuenta. ¿Sí o no? Entonces San Pablo dice, el pecado nos puede dominar y hacer que hagamos cosas que no están bien. Y lo hacemos obligado. Lo hacemos obligado. Y después uno dice, ¿y por qué hice eso? Y amaneció y vio todo el show, todo el espectáculo. ¿Y por qué hice eso? Ay, no, mire todo lo que yo hice. Golpeé a mi mujer, le pegué a mis hijos, los insulté. Mire donde amanecí, esta no es mi esposa. Esta como que es la moza, aquí no estoy yo, estoy en otro lado. El pecado, cuando domina a una persona, hace que usted haga cosas que están mal. Y cuando usted abre los ojos, está perdido. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 20. Esta Santa Eucaristía vamos a meditar la palabra de Dios que nos va a hablar acerca del pecado. San Pablo nos va a decir que existe un pecado que se llama social. El pecado social es el que se comete y perjudica a los otros, hace daño a los otros. Cuando Eva comió del fruto prohibido, fue y lo compartió con Adán e hizo que comiera. Eso es pecado social. San Pablo dice, por la desobediencia de un hombre, todos los hombres se contagiaron del pecado. Pero existe algo que se llama virtud, gracia o salvación. Por la obediencia de un hombre, Cristo, todos son justificados. En esta Santa Eucaristía vamos a hablar acerca del pecado social. Si ustedes y yo lo estamos cometiendo, esos pecados que cometemos y llevan a los otros a pecar, hoy la palabra de Dios nos invita a evitarlo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Esta asamblea va a estar maravillosa, porque el Señor va a derramar de su poder. Esta asamblea va a estar maravillosa, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores. Vamos a reconocer ante la presencia de Dios que a veces los pecados que cometemos también contaminan a otros, afectan a otros, destruyen a otros. A veces creemos que nadie nos ve cuando cometemos un pecado, pero hay mucha gente que observa. Pidámosle perdón a Dios por esos pecados individuales y los pecados sociales que hemos tenido. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podemos entonces pecar, puesto ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. De ningún modo, ¿acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas no hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda de Dios nos viene del Señor, que hizo el cielo y de la tierra. El Señor es nuestra ayuda. Aleluya, 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 aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Sí, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora
va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado, a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a compartir la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 12, que es la primera lectura. Existen varios tipos de pecado, existen diferentes formas de pecado. Muchos de nosotros ya sabemos qué es pecado. El niño se está portando mal y dice: mamá, no haga eso está mal. Desde chiquitico nos enseñan qué es el pecado. Desde pequeñito a nosotros nos enseñan: mire, eso sí está bien, cómase toda la sopa, pero no coma las chucherías son malas, ¿sí o no? Él está comiendo dulce en la mañana, pórtate bien. Nos enseñan lo bueno y nos enseñan lo malo. Tienda la cama, debe ser desobediente, sea feo pero decente, peínese por lo menos. Nos enseñan las cosas buenas y nos enseñan las cosas malas. A lo bueno lo llamamos virtud, pero a lo malo lo llamamos pecado. Y entonces el pecado existe de diferentes maneras. La lectura de ayer nos enseñaba que está el pecado que se llama social y está el pecado que se llama individual. El pecado social es aquel pecado que no solamente me involucra a mí, sino que involucra a grandes cantidades de personas. Un pecado social que hemos cometido y que por la cual la iglesia, los obispos y quienes lo hicieron deben pedir perdón, es haber suspendido la Eucaristía. Sí, eso es un pecado social y que cargaremos nosotros, la gente de esta generación,
por haber suspendido la Eucaristía y que el pueblo no haya podido aprender o no haya podido vivir la Eucaristía. Eso es un pecado social y que en muchas iglesias y que en muchas parroquias todavía se están manteniendo y todavía se está haciendo. Eso es un pecado social, porque la misa es el centro de la vida cristiana. Y si usted se queda sin misa, se queda sin centro. Un pecado social, yo reconozco que cometí en la comunidad, fue no haber vivido la Semana Santa con ustedes. ¿Se acuerdan de la Semana Santa que pasó? Que íbamos emocionados, contentos, que estábamos viviendo la Semana Santa y el martes dijeron, suspendan la Semana Santa. Y la suspendimos, ¿se acuerdan? Eso es un pecado que cometimos todos por obedecer a los gobiernos, por obedecer a la gente que dijeron, paren la misa. Eso es un pecado social. El pecado individual no lo cometí porque yo no dejé de celebrar la misa. Yo seguí celebrando la misa y toda la Semana Santa celebré la misa, pero el pecado social sí lo cometí. Entonces, el pecado individual es el que yo cometo. Agarré y robé. Eso es pecado individual. Agarré y le pegué a alguien. Agarré y me emborraché. Eso es pecado individual. Ahora, ¿qué es pecado social? Compré yo no sé cuántas cajas de cerveza y le di a toda mi familia y todos se emborracharon. ¿Quién lo compró? Yo. Eso es un pecado social. Se convierte en pecado para todos. Y entonces San Pablo hoy nos va a decir que nosotros no podemos continuar viviendo en el pecado. Mire, el pecado nos arropa. El pecado nos arropa. Por allá Dios le dijo a Caín después de haber matado a Abel, le dijo, el pecado está a tu puerta acechándote como fiera. Si le abres, él va a entrar. Y entonces San Pablo nos dice que ustedes y yo tenemos algo que se llama miembros. Tenemos las manos. ¿Quién tiene manos? Todos. Tenemos los pies. Tenemos los ojos. Tenemos la boca. ¿Los niños tienen boca? Sí, hay unos que son bien groseros. Y esos miembros que tenemos, a veces los utilizamos para cometer pecados. Y eso está mal. Miren cómo San Pablo lo va a explicar tan bonito para que ustedes y yo aprendamos que los miembros, las partes del cuerpo que tenemos, son para glorificar a Dios, no para cometer pecado. Escuchen con atención. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. Repítalo de nuevo, escuchen. Hermanos, no dejen que el pecado, no dejen que el pecado, no dejen que el pecado, que el pecado. San Pablo dice que el pecado es algo que nos puede someter, que nos puede esclavizar. San Pablo trata al pecado como una persona. San Pablo trata al pecado como alguien que nos puede manejar. A ver, una pregunta. ¿La cerveza es mala? ¿Sí o no? ¿A usted le ha pegado la cerveza? ¿A usted le golpea la cerveza? ¿A usted lo insulta la cerveza? El licor, el aguardiente. Si el alcohol se utiliza para el bien, ahí en la puerta hay gente usando alcohol. El alcohol puede ser utilizado para el bien, para curar una enfermedad. Ahora, ¿cómo el pecado se apropia o se aprovecha de nosotros? Cuando usted es una persona que no puede ver una cerveza porque mira la cerveza, la agarra, se la toma, se la bebe y cuando se da cuenta está, ¡pum!, perdió el año, borrachito. San Pablo dice, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. Domine su cuerpo. El pecado domina. El pecado esclaviza. El pecado puede hacer que el ser humano esté dominado. Por ejemplo, ¿ustedes no han visto que hay hombres que le dicen los sometidos? Porque la mujer lo domina. ¿No han escuchado de eso? Aquí no. Bueno, ¿ustedes no han visto que hay mujeres que le dicen sometidas? Porque los hombres los dominan. ¿Usted no ha visto que entre los jóvenes le dice, usted sí es sometido? No lo dejan ir a fiestas, no lo dejan salir, lo tienen sometido. ¿No lo han escuchado?
¿Quién lo somete? Alguien que tiene mayor poder, alguien que tiene mayor mando, alguien que puede hacer algo por esa persona. Y San Pablo dice, ustedes cristianos no dejen que el pecado los domine, porque el pecado no es simplemente que va a llegar, el pecado va a dominar, va a acabar y va a destruir. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Que el pecado nos domina, el pecado nos esclaviza y el pecado nos somete. Hay gente que dice, yo dejo de fumar cuando a mí me dé la gana, cuando quiera. Mentira, es un fumador y el día en que no fume, el cuerpo se siente débil, el cuerpo necesita del vicio, ya está adicto. ¿No ha visto que hay gente adicta al teléfono? ¿Qué es lo primero que agarramos nosotros cuando nos levantamos? El teléfono, lo que tienen. El pecado nos esclaviza. Y San Pablo, hermanos, no dejen que el pecado los esclavice. Entonces San Pablo nos enseña que hay un Señor que nos puede esclavizar y que se llama pecado. Miren, escuchen. Y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. El pecado obliga, es un señor malo que obliga a seguir malas inclinaciones. Y entonces, ¿por qué nosotros debemos tener cuidado con el pecado individual y social? Porque el pecado nos puede obligar, nos puede dominar a que sigamos decisiones malas y cosas malas. Miren, cuando una persona es adicta a la droga y cuando siente deseo de drogarse, no le importa robar al papá y a la mamá. No le importa robar al vecino, no le importa hacer cualquier cosa por conseguir dinero y poderse drogar. Cuando una persona es adicta al alcohol, igual, no puede pasar un fin de semana sin irse a tomar miche, porque el pecado lo domina. Cuando una persona es grosera, el pecado lo domina y las palabras malas se le salen de la boca y sin darse cuenta. ¿Sí o no? Entonces San Pablo dice, el pecado nos puede dominar y hacer que hagamos cosas que no están bien. Y lo hacemos obligado. Lo hacemos obligado. Y después uno dice, ¿y por qué hice eso? Y amaneció y vio todo el show, todo el espectáculo. ¿Y por qué hice eso? Ay, no, mire todo lo que yo hice. Golpeé a mi mujer, le pegué a mis hijos, los insulté. Mire donde amanecí, esta no es mi esposa. Esta como que es la moza, aquí no estoy yo, estoy en otro lado. El pecado, cuando domina a una persona, hace que usted haga cosas que están mal. Y cuando usted abre los ojos, está perdido. Mire, decía un santo. ¿Qué santo fue? No sé, pero me acuerdo de lo que decía. Decía, el diablo con el creyente para que cometa el pecado no le muestra lo feo, lo horrible, la gravedad del pecado, porque teme que viendo lo malo no lo cometa. Después de haber cometido el pecado, le muestra la gravedad y lo feo para que sienta remordimiento y sienta tristeza. Y decía otro, el pecado es como la mujer que coloca una olla en la cocina a hervir de agua. El diablo viene y le coloca una tapa para que nadie se dé cuenta que hay una olla. Y luego de que se comete el pecado, saca la tapa y le echa aire para que el humo se riegue por la casa y se den cuenta todos que se estaba quemando la olla, se estaba quemando el agua. Así decía un santo. El pecado en el ser humano es tan grave, tan fuerte, que el diablo nos lo coloca bonito. ¿Sí? El diablo lo coloca bonito. El pecado, el diablo lo coloca bonito. Si usted es hombre, no va a venir una mujer fea, toda mal arreglada, gorda, sin dientes, sin pelo, toda horrible, va a venir a presentársele. No, con respeto a las mujeres. Si usted es hombre y es casado, el diablo le va a presentar ¿qué? Una 60, 90 y revienta. Tú sabes. Bonita, atractiva. ¿Para qué? Pues para que caiga. Si le muestra una fea que a usted no le guste, ni deseo, ni la ve, pues. Igual en la mujer, no le va a colocar a un hombre feo, barrigón, sin dientes, sin pelo, lleno de chimó por todos lados. No. Le va a colocar, tú sabes, uno que sea bien atractivo, uno que le llame la atención. ¿Para qué?
Pues para que caiga, ese es el pecado. Así actúa el pecado. Entonces San Pablo dice que no lo domine el pecado, porque el pecado quiere ser un señor que quiere dominar. Y muchas ocasiones nosotros nos dejamos dominar por el pecado. Oigan lo que viene. No pongan sus miembros al servicio del pecado. Repítalo, escuchen. No pongan sus miembros. No pongan sus miembros. ¿Cuáles son los miembros? Las manos, los pies, los ojos, la boca, la nariz, los oídos. No pongan sus miembros al servicio del pecado. Vamos a colocar ejemplo. La boca. Niños, ¿los niños tienen boca? Sí. A ver, levanten la mano los niños que tienen boca, pues, para que dejen de hablar. Todos los niños tienen boca. Eso. Muy bien, dejen de hablar en misa. Vienen a misa no hablar. ¿Y usted no ha visto que hay niños que colocan su boca al servicio del pecado con las groserías? ¿Conocen ustedes algún niño grosero por ahí? ¿Lo conocen? No, pero no miren al que tienen al lado, de los que no vienen a misa. Los niños que vienen a misa no son groseros. Me van a quedar mal porque están en la cámara. Los que no vienen a misa agarran su boca y dicen unas palabrotas que Virgen Santísima. Usted dice, ¿y quién dijo eso? Ay, el chipilín, el más chiquitico. Se fue de punta, se le hizo de noche. Le mentó la madre a fulano y a sutano y uno se queda, ¿y ese niño está diciendo grosería? Dice San Pablo, no coloque sus miembros al servicio del pecado. Pero no solamente los niños. ¿Ustedes conocen a las viejas chismosas? ¿Y a los viejos chismosos los conocen? No lo vean, no vinieron. Colocar al servicio la boca del chisme es pecado. Deje de meterse en la vida del otro y dedícase a su vida. Deje de meterse en la vida de otra persona. Y hay gente bien chismosa. Aquí no, por allá en la Herrera, por allá, tú sabes. Lejos. Que su boca la utilizan para dañar, para destruir al otro. Pero no hacen nada por construir, por levantar. San Pablo dice, su boca no es para el chisme. Su boca no es para el chisme. Su boca no es para las malas palabras. Ustedes conocen a gente que tiene ojos, Padre, todos tenemos ojos. Y hay gente que coloca sus ojos en el pecado. Es casado y parece el ventilador, viendo aquello y viendo para allá, y viendo para allí, viendo para allá, viendo para allí, sale a la calle y mira para allá. Tiene la esposa al lado, ni siquiera la respeta, le van los ojitos solo viendo al otro. Ay, sinvergüenza, viendo a la otra. Coloquen sus miembros al servicio de Cristo, no del pecado. ¿Conocen ustedes hoy día los jóvenes con los teléfonos lo que llaman pornografía? ¿Lo conocen? Aquí no, pero en otros lados. Se pasan mensajes pornográficos, fotos pornográficas, mujeres, hombres desnudos y ahí se deleitan 1, 2, 3 horas ahí deleitándose, sin vergüenza, vagabundo. Dice San Pablo, no coloquen sus miembros al servicio del pecado. Los oídos. Hay gente que tiene los oídos como unas antenas parabólicas. ¿Sí? Radio Acarigua. Lo que no sabe, lo averigua. Eso en todo lado anda agarrando señal. Agarra señal, agarra. Para después salir por la boca. ¿Y usted qué hace escuchando bromas que no son suyas? ¿A usted qué le interesa? No se meta ahí. Pero es que yo no escuché. ¿Cómo fue el chisme? Écheme el chisme. ¿Cómo fue el cuento? Deje de ser chismoso. ¿Por qué no pone a leer la Biblia, a escuchar la palabra de Dios? Escuchó la misa, no la entendió, vuélvala a escuchar. Las manos. Hay gente que le gusta las cosas ajenas. Y entonces es lo que llama cleptomanía, agarrar. Vi por ahí un billetico mal parado, lo agarré y para el bolsillo, me lo llevé. Sus miembros, sus manos no son para robar. Fui y me encontré por allá algo, un teléfono, agarré y boom, para el bolsillo. Eso no, sus miembros, sus manos no son para robar. Pero hay gente que le gusta agarrar lo que no es suyo y llevárselo. Los políticos de otro país por allá, que han robado al pueblo, que han robado a la nación, que utilizan sus miembros, sus manos para robar. Y descarados son que vienen a decir al pueblo, yo quiero gobernar, yo quiero. Elíjame a mí, ¿para qué? ¿Para que me siga robando? Y el pueblo dice, sí, quiero que usted me siga robando, ahí lo coloco. Los miembros no son para robar, las manos no son para robar. Y los políticos en Venezuela
han robado y defalcado el país y ahorita andan buscando cómo ustedes lo colocan para poder seguir robando. Los miembros no son para robar. Los pies, para andar en malos caminos. Usted sabe cuál es el camino de su casa. ¿Qué hace para el camino de la casa de la vecina? ¿Qué hace para el camino de la casa de la moza? Esa no es su esposa. ¿Qué hace caminando para allá a los juegos de azar, a los gallos, a las bolas criollas, a gastar la plata en Miche los fines de semana, paticas calientes, que no se las aguantan, a rumbear, a fiestar y a mover el esqueleto por allá, a perrear lo que hacen? Dice San Pablo, no coloquen su cuerpo, sus miembros, al servicio del pecado. Y a veces nuestros miembros los colocamos para el pecado, pero para las cosas de Dios no los colocamos. Hoy me alegré mucho, mire, quiero decirle y le felicito. Llegué hoy de la misa y antes de hacer la misa escuché que estaban rezando el Santo Rosario. Le felicito. No sé quién fue el que lo rezó, pero le felicito. Porque pararse aquí para venir a colocar sus labios, sus manos, su cuerpo, sus pies, sus ojos al servicio de Cristo no es fácil, no es fácil. Ojalá que todos coloquemos nuestros miembros al servicio de Cristo, pero andamos de pecado en pecado, de sinvergüenzura en sinvergüenzura y miles de pecados. Los pies míos, para allá para la brujería, me voy donde el brujo a consultar, a ver qué espíritu me saca, a ver qué hago. No coloque sus miembros al servicio del pecado. Oigan, escuchen. Como instrumento de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios. ¿Cómo? Por el contrario, pónganse al servicio de Dios. ¿Al servicio de quién? De Dios. De Dios. Nuestro cuerpo debe estar al servicio de Dios, del Señor, de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Dios debemos colocar los pies al servicio. Mire, a mí que me critiquen de todo lo que quieran en el pueblo, digan lo que digan, hablen lo que hablen, comenten lo que comenten. Pero una de las cosas que yo le puedo decir a ustedes, con la frente en alto y con toda claridad, es que yo, todo lo que he tenido, todo lo que he recibido y todas las bendiciones que me ha dado Dios, las he puesto al servicio de Dios. Nadie podrá decir en esa comunidad, el padre tenía y podía y nunca fue a predicar la palabra a tal comunidad porque fue un irresponsable y no quiso ir. Aquí en esta comunidad tengo 30 aldeas, 30 comunidades que mensualmente visito. Llueve, truene, relampaguee, estoy allá celebrando la Eucaristía. Y he ido a comunidades donde no ha ido gente. No me interesa, allá celebro la misa, si no haya gente. He ido a comunidades donde la gente no ha participado, allá he ido a visitarla. Y el único motivo por el cual no haya ido es porque esté enfermo, es porque tenga que atender a un enfermo o porque tenga que viajar, ir a predicar. Pero dejo a alguien para que vaya a hacerlo. Y San Pablo dice, coloquen sus miembros, coloquen sus manos y sus pies al servicio de Dios. Ojalá que ustedes y yo coloquemos nuestra vida al servicio de Dios. Ojalá que podamos colocar nuestra vida, colocamos nuestra vida, nuestra existencia al servicio de Dios. Ojalá todo lo podamos hacer. Ojalá en Santa Rosa todos podamos decir, yo voy a colocar mi vida, yo voy a colocar mi familia al servicio de Dios. Y muchas personas, teniendo recursos, teniendo posibilidades, hasta pena le da, vergüenza le da colocar su vida al servicio de Dios. Podrán quejarse, podrán decir, el Padre no lo vemos, ¿cómo hacemos para hablar con el Padre? ¿Cómo hacemos para yo conversar con el Padre? ¿Cómo hago? ¿Dónde está el Padre? Podrán decir muchas cosas, pero todo lo que he recibido lo he puesto al servicio, hasta la voz, hasta la salud, hasta la vida, todo lo que he hecho. Mi familia está por allá lejos, mi familia está en San Cristóbal. Cuando tengo que ir a visitarlo, lo visito, pero cuando tengo que dejarlo, le digo, quédense allá, me voy a trabajar. Que ustedes y yo aprendamos
que nuestro cuerpo y nuestra vida es para colocarla al servicio de Dios. Y cuando le digan a usted, vaya a una actividad que es para el bien del pueblo y de la comunidad espiritualmente, no diga, como me dijeron en estos días los chamos, no quiero, no puedo, nadie tiene tiempo. Envergüenza. Vaya, por favor, hay una actividad donde uno encuentra ahí donde pueden ir, necesitamos que alguien vaya. No puedo, tengo que hacer. Yo decía, caramba. Al cura le exigen que celebre la misa y el cura lo hace. Pero cuando el padre pide un favor para trabajar de catequista, para trabajar de lector, para trabajar de músico, para trabajar con los niños en la iglesia, nadie dice, aquí estoy. Nadie quiere colocar sus servicios, sus miembros al servicio de Dios. Pero todos queremos que el Padre haga todo. El Padre no puede hacer todo. Necesitamos colocar nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies al servicio de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Colocamos de pie, por favor. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe, con mucha devoción, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Asiste en su servicio de autoridad al Papa, los obispos, el clero y los religiosos. Derrama sobre tu iglesia el espíritu de la verdad, el espíritu de tu Hijo, aquel sumo y eterno sacerdote que no vino a ser servido, sino a servir, y que hoy se nos manifiesta en su palabra. Que los grandes en el reino son los que se hacen servidores todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Asiste y provee con generosidad los proyectos y obras de los misioneros dispersos por el mundo. Multiplica la semilla del Evangelio que han sembrado entre los pueblos y haz que en los lejanos destinos donde anuncian tu reino experimenten siempre tu consuelo y compañía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los misioneros, para que a pesar de las dificultades no desfallezcan en su labor misionera de llevar la alegría del Evangelio y sigan irradiando a otros el amor que han recibido de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los misioneros que han tenido que regresar a su nación de origen por diferentes motivos, para que vivan con paz, sientan que desde donde están pueden seguir contribuyendo a que el mundo cambie, satisfechos por la misión que antes se le fue encomendada. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que quienes participamos en esta Eucaristía seamos conscientes de que somos misión y de que estamos en el mundo para transmitir el Evangelio a todos los lugares donde se desconoce y construir una sociedad más justa y más humana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por cada uno de nosotros, de manera especial por todas aquellas personas quienes me han ayudado en el trabajo pastoral, quienes han puesto su granito de arena para que pueda yo evangelizar y predicar, por todas aquellas personas quienes colaboran en las redes sociales, quienes colaboran en los ministerios de música, del lectorado, del trabajo, de la edición, por todas aquellas personas quienes me ayudan en el trabajo de evangelización, para que Dios Todopoderoso les multiplique el 100 por 1 de este gesto de colocar sus miembros al servicio de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que viven en pecado y han entregado su cuerpo al mundo, para que recapacitando puedan salir del pecado y encontrarse con Cristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
A la bondad de sentarse, por favor. Vamos en este momento a presentar junto al pan y al vino nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, se coloca de pie. Estarán las cesticas. Presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida, por cada beneficio. El obispo ha pedido que la ofrenda de hoy, escuchen bien, la ofrenda de hoy va a ser llevada a la curia y va a ser entregada al obispo. Tenemos un sacerdote en recuperación de esta pandemia, de esta enfermedad, el padre Andrés Eloy Bastida. Él fue párroco en Sabaneta. Él estuvo en Sabaneta, cercano acá. Si alguno quiere presentar su ofrenda, todo lo que se recoja en la ofrenda monetaria de hoy será llevada a la curia y esta ofrenda será entregada al obispo. Por eso le pido generosidad. El que tenga, el que quiera, y aprovechen que ya los billetes no valen, que eso aunque sea por el banco van. El que quiera coloca su granito de arena. Señor, en mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Señor, en mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Santifica, Señor, estos dones tuyos, que con sincera voluntad te presentamos, y por medio de esta Eucaristía dígnate de purificarnos y renovarnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz.
Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Oremos que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.